Hola a todos, buenos días o buenas tardes según el horario en el que estén viendo la grabación. Esta es la primera de tres cápsulas. La idea es entregar un apoyo en relación a la fisiología de la deglución, ¿ya? Si bien vamos a ver algunos componentes anatomofisiológicos, el principal foco va a estar en aspectos neurofisiológicos, ¿ya? De este complejo proceso que denominamos o conocemos como deglución. Y voy a empezar a proyectarles un poquito algunas imágenes que van a ir acompañando esta cápsula. Bueno, ¿por qué comentamos que es un proceso complejo? ¿Ya? En ese sentido tenemos que analizar un poquitito algunas de las divisiones de las definiciones que nos van a ayudar a entender mejor la complejidad del mismo y por qué lo queremos enlazar con aspectos fisiológicos. Es importante mencionar primero la complejidad, ya que es un proceso, si quieren, gustan pueden ir leyendo las definiciones que aparecen en pantalla, pero es un proceso neuromuscular complejo porque involucra aspectos motores, ¿no es cierto? Aspectos sensitivos y componentes reflejos asociados a diferentes subsistemas. Entonces, la complejidad para coordinar todos estos elementos de diferentes estructuras que están involucradas con sus componentes motores, sensitivos y reflejos es bastante demandante o requiere de la participación de diferentes estructuras anatómicas, neurológicas, etcétera, ¿ya? Entonces, como dice aquí, lo podríamos definir como un proceso neuromuscular complejo, tanto motor como sensitivo, como reflejo, que permite llevar el alimento desde el exterior, ¿no es cierto?, del medio externo, hacia nuestro estómago, pasando por, ¿no es cierto?, la cavidad oral, y la faringe, diferentes estructuras que vamos a ir viendo más en detalle adelante, ¿ya? Pero creo que se queden con esa idea del componente, que hay componentes motores, sensitivos y reflejos, porque nos van a ayudar a comprender mucho mejor la dinámica que se debe producir durante el proceso de deglución, ¿ya? Como primer elemento vamos a partir con aspectos que son un poquito más anatómicos, pero lo vamos a ir vinculando enseguida con aspectos neurológicos. Tenemos estructuras que van a tener un carácter más bien móvil, que van a ser movilizadas de manera voluntaria o de manera refleja. ¿Ya? A tener en cuenta eso, de manera voluntaria o de manera involuntaria. Algunos movimientos que ustedes van a poder controlar durante el proceso de evolución, hay otros movimientos que no. Tenemos que evaluar ambos, se pueden intervenir ambos también, por supuesto. Y tenemos otras estructuras rígidas. Ya la estructura rígida, quizás desde el punto de vista de la inervación, uno pensará, ya, pero ¿qué? Si no lo movilizo, ¿será importante o no? Pero sí tiene componentes desde el punto de vista neurológico importantes, porque en estas áreas rígidas, si bien uno no las va a movilizar, hay componentes sensitivos relevantes, hay componentes sensitivos que pueden dar lugar a reflejos relevantes, ¿ya? Y cumplen un rol en relación también a la interacción que tienen con las estructuras móviles, ¿ya? Estructuras móviles, bueno, pensarán ustedes dentro de la evolución, podemos encontrar los labios, podemos encontrar la lengua, podemos encontrar el pelo del paladar, y dentro de las estructuras más rígidas podemos encontrar el paladar duro o el paladar óseo, ¿cierto? ¿No es cierto? Nuestros dientes. Y ustedes pueden ir clasificando los diferentes elementos de la deglución que han visto en clases en estructuras móviles y en estructuras rígidas. Ambas igual de relevantes, ¿ya? Estas son estructuras más bien móviles, ¿no es cierto? Son músculos que van a dar espacio, particularmente aquí, dice, para la masticación, musculatura masticatoria, ¿ya? Pero no solamente se quedan ahí, ya son relevantes mucho más allá de solo la masticación. En relación al primer componente, ya el músculo temporal, masséterico, pterygoideo, es musculatura que nos va a permitir el movimiento de ascenso-descenso, de lateralización. Si se fijan, la articulación temporomandibular es bastante compleja en relación a todos los vectores en los que se puede mover, ¿ya? Y esto, lógicamente, otorgado por esta musculatura que estamos mencionando acá. Esta musculatura es inervada por una de las ramas, ¿no es cierto?, del nervio trigémino. Ya asociamos el trigémino con un componente súper importante a nivel de sensibilidad facial, pero tiene este gran componente motor que inerva la musculatura de la masticación, ¿ya? Y como les decía, esto que me va a permitir, sobre todo para preparar bolo alimenticio con sólidos, particularmente con sólidos más duros, ¿cierto? Los que necesite más fuerza para producir este bolo, que quede homogéneo, que quede uniforme. En ese sentido, la musculatura de la masticación es súper importante, pero también para estabilizar la mandíbula al momento de deglutir, o sea, sentar una base para que la lengua pueda ejercer este movimiento anteroposterior y esta fuerza contra el paladar. Si hay debilidad en esta musculatura, no solo me va a costar, por ende, masticar, por ende, no me va a costar solamente preparar el bolo, sino que también impulsarlo porque no voy a poder estabilizar la mandíbula para realizar el movimiento anteroposterior con mi lengua, ¿ya?
Tenemos otros elementos importantes acá, la musculatura de las mejillas, ¿cierto? La musculatura del labio que rodea nuestros labios, ¿no es cierto? Del orbicular, como dice ahí, o buccinador, que es musculatura que está inervada principalmente por un componente motor del nervio facial. ¿Ya? El facial, igual que el trigémino, son nervios pares craneales mixtos. ¿Ya? En este caso, este componente motor es muy relevante para la preparación del bolo, para que no queden alimentos en vallículas, por ejemplo, el buccinador, para que la preparación o la trituración en los molares sea adecuada, ¿no es cierto? Y no se acumule el alimento a nivel de los vestíbulos. Y la musculatura orbicular de los labios, particularmente para el cierre labial durante la etapa oral, ¿no es cierto? Que es cuando uno propulsa el bolo, y antes de ello, durante la etapa preparatoria oral, que es mientras lo estamos preparando, para que no ocurra escape anterior del alimento o que no haya babeo. Y encontramos aquí una estructura que es bastante compleja en relación a la musculatura que tiene la lengua, musculatura extrínseca, ¿no es cierto? La musculatura que está alrededor de la lengua, que permite moverla, ¿no es cierto?, en sentido superior, inferior, lateral. Y la musculatura intrínseca, que es la que me permite acanalar la lengua, por ejemplo, alargarla, recogerla, ponerla más tensa. La musculatura, desde el punto de vista motor, está inervada por el hipogloso, ¿ya? Y desde el punto de vista sensitivo está inervado por el facial, por el trigémino en sus tercios anteriores, el facial para el gusto, el trigémino para sensaciones, por ejemplo, de presión o de temperatura, y en el tercio más posterior, inervado por el hipogloso. ¿Ya? Entonces tiene 4 pares craneales desde el punto de vista motor y sensitivo, interactúan en la inervación de la lengua. ¿Ya? En relación al hipogloso, que inerva el tercio posterior, detrás de la lengua, tiene bastante relevancia en relación a la activación del reflejo de deglución, ¿ya? En el componente sensitivo de este, porque vamos a ver más adelante, cuando veamos un poco más de neurología, que tiene un componente motor bastante relevante. ¿Ya? Si fijan, acá tenemos algunas estructuras que son rígidas, algunas estructuras que también son móviles. ¿Ya? En relación al paladar duro, sirve o es una estructura útil también para la preparación del bolo. Ya hay personas que trituran también el alimento en esta zona, personas que no tienen quizás, eh, que tienen pérdida de piezas dentales, por ejemplo, tienen pérdida de dientes, personas mayores, donde el paladar duro se transforma también en un lugar donde uno puede con la lengua ir triturando, preparando sólidos blandos, por ejemplo. ¿Ya? El velo del paladar es sumamente relevante para evitar el escape del alimento cuando estamos preparando el bolo, ¿no es cierto? La lengua tiene un cierre velopalatino, donde el alimento puedes ir preparando en una zona más anterior de la cavidad oral y por gravedad no discurra hacia zonas posteriores. El velo del paladar también es muy relevante porque ya cuando se activa el reflejo de la deglución, vamos a ver más adelante, dependiendo de la etapa en la que nos encontramos, particularmente en la etapa faringe, el velo del paladar debe ascender, ¿ya? Y tensarse, expandirse. Y esto está a cargo del nervio vago y del nervio trigémino, ¿ya? Para que no haya paso del alimento hacia la nasofaringe, ¿ya? Y los dientes, lógicamente, que nos permiten triturar el bolo según la diferente viscosidad, ¿no es cierto?, o consistencia con la que nos estemos alimentando. Vamos ahora con otras estructuras, particularmente la faringe, que está involucrada principalmente en la etapa faríngea, ¿no es cierto?, de la deglución. Vamos a ver más adelante que hay 5 etapas de la deglución que son bastante relevantes, pero estamos en la etapa faríngea, que sería la penúltima, ¿ya? Quizás de las etapas más complejas en relación a la cantidad de estructuras que están involucradas. Esta etapa, bueno, las etapas las vamos a mencionar más adelante, pero comienza desde que el bolo se activa el reflejo de deglución y el bolo pasa hacia la orofaringe, ¿no es cierto? Donde las paredes de la orofaringe se contraen, ayudando a propulsar este bolo, que obviamente viene ya propulsado con fuerza por la lengua, hacia la orofaringe, ¿cierto? Se produce un cierre desde abajo hacia arriba de algunas estructuras laringeas, ¿no es cierto? Como por ejemplo los pliegues vocales, las bandas ventriculares, la epiglotis. Se produce un ascenso del complejo biolaringio, sube este, realizando una apertura mecánica también del esfínter esofágico, o sea, del paso del bolo por la faringe hacia el esófago, y que este no discurra hacia la faringolaringe, o sea, que no pase hacia la vía aérea, ¿ya? La faringe entonces tiene componentes motores súper importantes, componentes reflejos, componentes sensitivos, ¿no es cierto? Si hay residuos en la faringe, nosotros los vamos a detectar y se puede producir, por ejemplo, reflejo de tos, se puede producir, por ejemplo, carraspeo para eliminar estos residuos a nivel faríngeo, ¿ya? Y también este mismo cierre glótico, este cierre de esfínteres, puede o permite mantener una presión positiva bajo el nivel a nivel respiratorio para poder eliminar residuos que hayan quedado en la vía aérea. Nosotros siempre que deglutimos, realizamos una pequeña expiración, tragamos y después
terminamos de expirar. Fíjense en eso, quizá cuando estén comiendo con su familia, cómo es esa dinámica de respiración o de ventilación al momento de deglutir, ¿ya? Y bueno, la faringe, como les decía, con este movimiento anteroposterior del complejo biolaringio, ¿no es cierto? Este ascenso que tiene la laringe, se abre un pequeño espacio por este movimiento mecánico atrás, y este espacio es el esfínter esofágico superior, ¿ya? El esfínter esofágico superior recibe a este bolo, ¿no es cierto? Abre este espacio para que el bolo que hemos propulsado ingrese finalmente al esófago, y el esófago, con estos movimientos peristálticos que están controlados principalmente por el vago, dirigen el bolo alimenticio, que puede tener un tránsito ahí dependiendo de la viscosidad, ¿no es cierto? Si un sólido se va a demorar más, si un líquido se va a demorar menos, hacia el estómago, ¿ya? Aquí tenemos, bueno, la laringe la he mencionado bastante antes, perdón, que es un componente súper importante en relación al cierre de los esfínteres laringeos que se van produciendo desde, como les comentaba, desde abajo hacia arriba, ¿ya? Tiene estas principales funciones. La que hemos visto ahora, principalmente lo que he mencionado todo el tiempo, es la función de protección, ¿ya? Pero obviamente está vinculada con la de respiración en relación a la deglución, donde se produce una apnea, o sea, una detención de la ventilación o de la respiración cuando uno está deglutiendo. Y también tiene una función fonatoria, y la función fonatoria se condice, ¿no es cierto? Se relaciona mucho con la indemnidad también, que tienen estructuras como, por ejemplo, los pliegues vocales, que también van a ser muy relevantes para el proceso de deglución. Entonces, finalmente, estas funciones que tienen, que están acá, la protección, la respiración y la fonación, son funciones que están relacionadas, innegablemente. Y el huesito hyoides, digo huesito porque es un hueso más bien pequeño, aquí se alcanza a ver un poco en el mouse, no sé si en la grabación va a quedar. Es un hueso que no tiene una articulación con otras estructuras óseas. ¿Se fijan? Está un poco, metafóricamente hablando, levitando aquí, ¿no es cierto?, a nivel del piso de la cavidad oral. Y este está sujeto por musculatura, ¿ya? Por musculatura suprayoidea e infrayoidea. ¿Ya? Este músculo, o este huesecillo, perdón, es súper importante porque cuando uno deglute este huesecillo, tú lo puedes palpar, y es el que produce o el que se anterioriza, ¿no es cierto? Y junto con el ascenso del complejo hiolaringio, ¿no es cierto? De hioides y laringe, es el que produce esta anteriorización de esta estructura y permite el adecuado cierre y protección de la vía aérea a nivel de la laringe, y también apertura del esfínter cricofaringio o esfínter esofágico superior, ¿ya? Tenemos finalmente, para concluir esta parte más anatómica, algunas estructuras o esfínter o labios, o sea, o válvulas que he ido mencionando. Uno de ellos son los labios, ya la cavidad oral, inervado por el nervio facial, que produce el sello de la cavidad oral y evita el escape de alimento anterior, ¿ya? El velo del paladar, que también al momento de activarse el reflejo de deglución asciende y evita el paso del alimento hacia la orofaringe. Entonces vamos direccionando el alimento, ¿no es cierto?, o el bolo. Y tenemos el cierre de la epiglotis, ¿no es cierto? Entonces, todos estos cierres para protección de la vía aérea, ¿no es cierto?, a nivel laringio y a nivel faringolaringio. Cierre de la epiglotis, ¿no es cierto? Y a nivel laringio, cierre de los pliegues vocales y de las bandas ventriculares. Recordar que el cierre se produce desde inferior hacia superior, ¿ya? El cierre de los labios es principalmente el facial, del velo del paladar principalmente del nervio trigémino y también del vago. Y estos elementos que están aquí, principalmente del nervio vago y también algún componente del glosofaringio, pero principalmente el nervio vago, y la apertura finalmente del esfínter esofágico superior. O sea, todos estos esfínteres se cierran y el esfínter esofágico superior se abre para dar paso al bolo, ¿no es cierto?, cuando se activa el reflejo de deglución. Y esta es la primera cápsula. Luego vamos a ver las etapas de la deglución, y en la tercera cápsula hablar de aspectos neurológicos más específicos. Así que espero les sirva como material de estudio o apoyo a lo de las clases, y nos vemos en la siguiente cápsula.